Muy buenas noches, tengan el querido público y también saludamos a nuestros expositores, en este caso nuestra gran expositora. En esta ocasión tenemos la 10ª ponencia del segundo ciclo de webinars organizado por la AUCES, que es la Asociación Universitaria de Sociedades Científicas San Simón. Y bueno, vamos a dar un agradecimiento también a otras organizaciones que nos han estado colaborando, como la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica, que es la DICIT, y también a la Sociedad Científica de Estudiantes de Biología, que es la SOCEB. Bueno, le voy a dar la palabra a nuestro segundo moderador para que nos pueda explicar acerca de la certificación de esta charla. Gracias. Muy buenas noches a todos los presentes. Las certificaciones se otorgarán de manera gratuita. Estén atentos al directo, ya que se enviará un código así en la pantalla y también estará abierto un formulario en un comentario fijado del directo. Cabe destacar que el formulario solo estará abierto 10 minutos y que también llenen los datos de manera correcta, ya que cualquier error al llenar los datos no serán responsabilidad de los encargados del directo ni de los organizadores. Y eso sería todo. Buenas noches. Ustedes me avisan cuándo comenzar. No te escucho, Ale. Estás silenciada. Ay, mil disculpas. Bueno, ahora sí, vamos a presentar a nuestra querida ponente del día de hoy. En este caso tenemos el agrado de presentarles a la ingeniera Marta Teresa Ávila. Ella es ingeniera agrónoma de San Simón, es máster en ciencias, especialidad biotecnología de la Universidad de Gembloux, Bélgica. Es docente universitaria de la carrera de biología molecular, cultivo de tejidos, genética 2 y manejo de conservación de recursos genéticos. Es docente de posgrado de San Simón. Tiene participación como profesora en 39 cursos a nivel nacional y en el exterior. También fue partícipe como expositora en 45 eventos nacionales e internacionales. Tiene 37 documentos publicados, 37 revistas y libros a nivel nacional e internacional. Bienvenida, Inge, y le damos la palabra para que podamos comenzar con la charla. Ok, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve, no es cierto? Sí, se puede observar, Inge. Perfecto, entonces comenzamos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la Asociación Universitaria de Sociedades Científicas Estudiantiles de San Simón. Es para mí un placer muy grande, un honor estar aquí. A mí me gustan mucho las sociedades científicas, me hacen pensar en cuando yo era estudiante y era siempre una enamorada de la ciencia, entonces me imagino que todos los que participan de las sociedades científicas son así, personas que están enamoradas de su futura profesión y de la ciencia. Entonces, me vuelve atrás en el tiempo y me siento relacionada con ustedes también como una persona apasionada de la ciencia y de este tipo de sociedades, ¿no? Entonces yo les voy a hablar sobre biotecnologías aplicadas al estudio y conservación de la biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad o la diversidad biológica, no? Entonces, ¿qué es esa biodiversidad? Es en realidad las varias formas de vida que existen
en el planeta, ¿no? Esto incluye procesos ecológicos. ¿Qué quiere decir? Que incluye las relaciones, incluye también los procesos evolutivos de interacción que ha habido entre todos estos organismos vivos, ¿no? Y además está conformada por varios niveles. Un nivel grande, que es la diversidad de los ecosistemas donde habitan las especies. Un segundo nivel, la diversidad de las especies que están dentro de los ecosistemas. Y hay un tercer nivel que es la diversidad genética. Esa diversidad genética, que es a nivel de genes, es dentro de las especies, aquella que genera las diferencias y las similitudes dentro de una especie, como por ejemplo podemos verlo también dentro de la especie humana. Todos somos un poco diferentes, pero también somos un poco similares. Entonces, esas diferencias y similitudes que hay entre nosotros dentro de nuestra especie es esta diversidad genética. Pero la importancia de la diversidad biológica es grande porque representa un verdadero capital, o sea, es el capital natural, pero que es igual de importante que un capital financiero, un capital manufacturero, porque al final van a ver ustedes que es fuente de trabajo de mucha gente, además proveedor de materias primas y una serie de cosas así. Por lo tanto, tiene muchísima importancia y también una importancia biológica per se, ¿no? Una importancia sola, digamos, ¿no? Justamente de esto vamos a hablar, del valor de esa biodiversidad, el valor intrínseco, ¿no? Que es solamente por el hecho de existir, no necesariamente ligado a una utilidad. También la diversidad biológica tiene una unión, una ligación hacia la utilidad, pero en este caso es solamente el valor de existir, ¿no? Ahora hay un valor directo de consumo, o sea que nosotros consumimos algún elemento, algún producto de esa diversidad. Pero también puede tener un uso productivo, es decir, ya lo hacemos a gran escala y lo comercializamos, entonces tiene un uso más productivo, ¿no? Entonces, pero también hay un valor indirecto. Aquellos que son los servicios ambientales, como por ejemplo aquí vemos un polinizador de las plantas, un dispersor de polen, digamos en este caso, un dispersor de semillas, o las abejas que llevan el polen de una planta a otra. Entonces también la biodiversidad tiene un valor indirecto, ¿no? Entonces, también tiene un valor de opción, es decir, que tiene un potencial benéfico a futuro, que quizás no lo conocemos, pero no por eso no tenemos que protegerlo. Sí tenemos que protegerlo, porque en realidad este valor cambia a medida que cambia el tiempo y la sociedad y las necesidades de esa sociedad. Es posible que en este momento no necesitemos una tolerancia a una enfermedad o una tolerancia a una salinidad o algunas condiciones así en las plantas, pero está en los genes, está en esa diversidad que se encuentra en la naturaleza y que se encuentra también conservada en unos lugares que se llaman bancos de germoplasma, en donde se cuida toda esta biodiversidad, ¿no? Por ese valor benéfico a futuro, por esa potencialidad que tiene. Y también tiene un valor de existencia, es decir, de algunas poblaciones que el hecho de existir hace que hayan donaciones, ¿no? Que contribuyen justamente a la protección de ecosistemas, especies dentro de sus ecosistemas. Y también un valor utilitario, ¿no? Este valor utilitario lo tiene al hombre en el centro, ¿no? Es antropocéntrico. Y es el hombre que atribuye el valor de acuerdo a la utilidad, de acuerdo a los bienes, de acuerdo al aporte en bienes, servicios, información, beneficios psicoespirituales, una diversidad muy grande también de beneficios y de valorización que le otorga el hombre, ¿no? Dentro de esta valorización vamos a hacer hincapié en lo que se llama agrobiodiversidad, que son los recursos genéticos. Es también una forma de decirle a los recursos genéticos agrobiodiversidad, ¿no? Entonces, es un componente estratégico de la biodiversidad, es un componente muy importante porque se relaciona con la satisfacción de necesidades básicas del hombre, es decir, todo aquello que consumimos, que comemos, también las materias primas para la industria de las medicinas, para la industria de fibras, de combustible y también son la base de la seguridad alimentaria porque es la alimentación, pero también aquello que nos vestimos, plantas de algodón, ovejas que dan lana, plantas de lino, todo esto que son también aquel componente de la biodiversidad con la cual nosotros nos satisfacemos nuestras necesidades y tenemos una relación muy estrecha, ¿no? Una relación muy estrecha desde hace más o menos unos 10,000 años, desde que el hombre empezó a
hacer agricultura, ¿no? Antes el hombre era nómada y era recolector, pero después se asentó y empezó a hacer agricultura hace unos 10.000 años y comenzó su relación estrecha con esto que domesticó, ¿no? Esta agrobiodiversidad se enfoca sobre todo a esta parte de diversidad genética, ¿no? Los recursos genéticos pueden ser animales, pueden ser plantas y pueden ser microorganismos, ¿no? Yo voy a hablarles más de las plantas porque trabajo con plantas, entonces, pero pueden ser de los tres, ¿no? Pueden ser también microorganismos. Entonces, como yo les decía, hace unos 10.000 años, los hombres empezaron a seleccionar aquello que les parecía mejor, adecuado a sus necesidades y al uso. Entonces hicieron selecciones, de manera muy intuitiva. Hace 10.000 años no se conocía nada del método científico, ni de la genética, ni de nada. Entonces, pero fue intuitivo. El hombre tenía hambre, tenía necesidad de cubrirse, tenía necesidad de tener una casa y todo eso. Entonces, este proceso de estas selecciones y estos cambios paulatinos que se fueron dando se conoce como domesticación, que está altamente relacionado a la agricultura. No solamente no solamente plantas, sino también animales. También se domesticaron animales para el uso, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que algunas plantas fueron domesticadas como el maíz a partir de este. Este es el silvestre del cual se domesticó el maíz, el silvestre a partir del cual el hombre domesticó la zanahoria, la lechuga, tomate, a partir del tomate silvestre se domesticó y se seleccionó más grande, más rojo, que era menos agrio, más dulce, no lo sé, todo esto que al final nuestros antepasados, porque este proceso de domesticación del tomate ocurrió en los Andes, ¿no? Ocurrió aquí mismo, entonces nuestros antepasados haciendo selecciones de manera muy intuitiva, sin ningún conocimiento científico, domesticaron este tomate silvestre y además le generaron cambios también porque fueron seleccionando hacia aquello que le era más beneficioso. Es así como en Centroamérica, particularmente en México, en Guatemala, se empezó que es un teosinte, y durante varios años y quizás milenios, se empezó a seleccionar más grande, con más granos, con más hileras, más ancho, más grande, todo eso, hasta llegar al maíz de ahora, ¿no? Este es el ancestro silvestre o el pariente silvestre del maíz, y el hombre llegó a esto. Entonces, todo esto es aquello que nosotros llamamos agrobiodiversidad, ¿no? Es el componente estratégico de la biodiversidad con el cual nos relacionamos fuertemente, ¿no? Entonces, este es el cultivado, estos son los cultivados y este es el silvestre, ¿no? Y el hombre, además, a través de sus selecciones, fue generando también una mayor variabilidad. Es decir, el hombre boliviano, porque esta es una foto de la colección boliviana de maíces, empezó a darle utilidad a ciertos tipos de maíces. Seleccionó un maíz tipo harinoso, que es el que conocemos como hualtaco, que es nuestro choclo, que es típico de los valles cochabambinos. Un huilcaparo, uno que tiene una mejor composición en proteína y que se da a las madres que están amamantando, a los niños, o un yuspiro para hacer tostado, o un culli para hacer chicha morada, y así, ¿no? O estos de aquí que son muy, muy vítreos, no son muy harinosos, y que son de la región tropical, y que ha hecho el hombre mezclarlo con queso para que se adhiera, ¿no? Entonces, estas masitas delis que comemos en Santa Cruz, en el Beni, que son maíz con queso, ¿no? Entonces, el hombre fue seleccionando de acuerdo a sus utilidades, ¿no? Pero el hombre, por supuesto, y los agricultores tienen una actuación muy importante en esto. Tienen una actuación muy importante, como aquí podemos ver una señora de Chuquisaca que está mostrando orgullosa su colección de frijoles, lo que ella le llama chuis. Entonces, ella ha trabajado sus generaciones con el chuis. Entonces, estos chuis no solamente son algo material, por supuesto, son sus frijoles, pero además hay un conocimiento detrás de eso, cómo los cultiva, cómo los cosecha, para qué los usa. Hay un conocimiento que es muy importante y tiene que ser muy valorado, porque estos agricultores en varias partes del mundo, ¿qué han hecho? Domesticar, seleccionar, y tienen esa sabiduría ancestral. Como por ejemplo esta otra agricultora que está mostrando un cultivo asociado entre maíz, frijol, calabazas,
y sin quererlo, ella ha llegado a una alimentación perfecta porque el maíz es un cereal, da cierto tipo de nutrientes, las leguminosas como el frijol, otras, y las calabazas, las vitaminas. Entonces, ella ha llegado a esa perfección, pero en este cultivo asociado, pero sin, como yo les digo, de manera muy intuitiva, ¿no? Y por supuesto, los agricultores en esta agrobiodiversidad tienen una actuación fundamental, muestran orgullosos su variabilidad que ellos manejan en su campo. Algunas de estas papitas serán para producir o para cocinar algún tipo de plato, el otro otra, el otro soportará las heladas y así, ¿no? Y esta es una foto de una variabilidad muy linda dentro de la colección boliviana de papas, ¿no? Esta es la misma especie, son solamente papas. Entonces, esto también es biodiversidad. Esto también es agrobiodiversidad. Esa que los recursos genéticos, que es aquella de la que nosotros comemos, sacamos los principios activos para las medicinas, para la industria, ¿no? Entonces, eso con respecto a la biodiversidad. La biodiversidad es diferentes formas de vida, como su nombre lo dice, y hay diferentes niveles. Hemos visto la diversidad de ecosistemas, la diversidad de especies, y la diversidad de ecosistemas son diversidad de ambientes, ¿no? La diversidad de especies que cubren la Tierra y dentro de una especie la diversidad genética. Aquello que nos hace diferentes a todos, como esta diversidad genética dentro de la misma especie de papa, ¿no? Dentro de la misma especie de papa, entonces esta también. Y esta diversidad es un orgullo para nosotros como bolivianos porque esta diversidad es generada por el trabajo, la selección, el uso de nuestros agricultores y de nuestros antepasados andinos, ¿no? Entonces, esto es agrobiodiversidad en el componente más cercano al hombre, ¿no? Entonces, podemos hacer estudios a nivel de variabilidad entre especies, incluso estudios poblacionales dentro de los ecosistemas o también estudios dentro de una especie, ¿no? Y ahí vamos a relacionarlo con la biotecnología. En primer lugar, una definición un poco grande y amplia de la biotecnología, que está en el Convenio de Diversidad Biológica en 1992, que dice toda aplicación, que la biotecnología es toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos. O sea, es para crear productos o para modificarlos o también procesos, es decir, algún proceso biológico que necesitamos acelerar, por ejemplo, como por ejemplo una fermentación para obtener vino, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una biotecnología que es ancestral, una biología que es tradicional, que es la que hace varios miles de años ha descubierto que ciertos fermentos logran que el pan se hinche y tenemos el pan, o fermentos que fermentan la leche para obtener queso o vino o también cerveza. Entonces, hay todo este conocimiento y esto también es biotecnología, porque se usa un organismo vivo como las levaduras. ¿Para qué? Para que estas levaduras inflen la masa, metan aire, inflen la masa. ¿No ve? O fermenten la leche para obtener el queso. Entonces estamos obteniendo un proceso, un producto a través de un organismo vivo o parte de ellos también, como pueden ser las enzimas. Ahora también hay un montón de conocimientos ancestrales con respecto a la momificación. También en los Andes, por ejemplo, se preparaba con algo que se llama el bálsamo del Perú o tolú, que es una mezcla de hierbas en donde Tolú era la principal hierba, pero para justamente embalsamar las momias. Entonces hay todo un conocimiento de uso de plantas y aceites vegetales ya en la antigüedad, ¿no? Entonces a esto es lo que llamamos biotecnología, digamos, tradicional, ¿no? Algo que es ancestral, un conocimiento ancestral. Pero esta biotecnología aquí, como hemos visto, es desarrollada por los pueblos ancestrales y actualmente todavía se desarrolla en ciertas comunidades nativas. Pero hay la biotecnología convencional y es aquí donde yo más me voy a enfocar en esta presentación, que ya está basada en el método científico, que ya tiene reglas científicas detrás de la ejecución de esta
biotecnología convencional, pero no es todavía la biotecnología moderna o transgénesis, es una serie de técnicas que permiten el estudio de las plantas, la secuenciación, tecnologías reproductivas, la transferencia de embriones, incluso en humanos, ¿no? Incluso las técnicas de fertilización asistida con embriones y con inseminación y todo esto son con biotecnología convencional, ¿no? Y hay una biotecnología moderna que está desarrollada también en base al método científico y que hace uso de la ingeniería genética, ¿no? Que no vamos a hablar ahora de ella. Entonces, la biotecnología empieza como una investigación, no es comercial, se hace una exploración que se llama bioprospección y empieza como investigación. Y algunas cosas pasan a ser una innovación biotecnológica, algunas cosas que pueden convertirse en negocio de alguna manera o en utilidad, ¿no? Entonces se le descubren nuevos usos, aplicaciones y eso pasa a la industrialización o comercialización. ¿Pero de qué? De los diferentes tipos de recursos genéticos o de recursos de la naturaleza, de la agrobiodiversidad o de la diversidad que utilizamos con propósito de investigación en un principio y posteriormente de desarrollo hasta llegar a una innovación biotecnológica. La biotecnología es amplia, solamente en la parte de biotecnología agrícola y vegetal, fíjense, es una maraña, no vamos a entrar a todos los puntos, pero hay diferentes técnicas de cultivo in vitro, todas las técnicas de fermentación, todas las técnicas también de biotecnología moderna, de transgénesis, de edición génica, después las ómicas, ¿no? La proteómica, la genómica, los marcadores moleculares de la biología molecular y todo, que están todos aquí, y también la bioinformática, que es un gran apoyo, ¿no? La bioinformática crece en la medida que crece la biotecnología, ¿no? Una cosa que es importante y hay que mencionar aquí, que es una ciencia que avanza enormemente. Cada día hay pasos gigantescos con respecto a la biotecnología, ¿no? Es una ciencia que tiene un avance espectacular, no como la informática, pero es la única ciencia biológica que crece a un ritmo muy grande, ¿no? Entonces, y puede ser equiparable, digamos, a la informática, ¿no? Y bueno, después hay este encuentro entre ambas, que es la bioinformática. Voy a hablarles un poco del cultivo de tejidos, ¿no? Porque es ocurre en nuestro país, es muy frecuente en nuestros países. No muy frecuente, pero es frecuente en nuestro país. Este cultivo de tejidos in vitro es un conjunto de varias técnicas que permiten el mantenimiento o el crecimiento de células o tejidos en un medio nutritivo. Aquí hay un medio nutritivo que tiene sales, que tiene vitaminas, que tiene aminoácidos, que tiene todo aquello que la planta necesita para crecer. Entonces, la planta necesita para crecer y se le otorga un medio nutritivo en condiciones controladas y este medio nutritivo también es controlado, ¿no? Entonces, este cultivo de tejidos tiene una infinidad de aplicaciones, ¿no? De técnicas, o se realiza como en un quirófano, en un lugar aséptico, en donde el operador está con barbijo, con cofia, como en un quirófano, con lentes y todo eso, y además en una cámara de flujo laminar que asegura un área de esterilidad, ¿no? Entonces, aquí podemos ver plantitas y también podemos ver que algunas forman raíces y todo eso, ¿no? Entonces, aquí podemos ver una planta una planta carnívora como es la drosera y aquí podemos ver una manzana, ¿no? Un manzano. Entonces, las técnicas de cultivo de tejidos son variadas y son mantenidas en condiciones controladas de luz, tanto de horas de luz como de intensidad de la luz, de temperatura, de humedad, ¿no? Entonces están en estas condiciones controladas, pero además dentro de esos frasquitos que están bien cerrados, ¿no? Entonces se utiliza una característica de la célula vegetal que no tiene la célula animal. La célula animal ha perdido esa capacidad y es que la célula vegetal es totipotente. La célula animal es totipotente, pero solamente los primeros estadios de división de los embriones animales o los embriones humanos. Solamente ahí puede generar un individuo entero, pero después se pierde. No es que nosotros si nos cortamos un dedo y lo ponemos en un medio cultivo, nos clonamos, pero la planta sí se puede. Y no solamente in vitro, sino también las plantas se clonan. Ya entonces justamente se utiliza esta aplicación en que una sola célula o un segmento de esta célula puede dar lugar a una planta completa. Y eso es lo que se utiliza
y se explota en el cultivo de tejidos. Entonces, esta planta clonada, que de una planta madre se saca un pedacito, se lo pone en cultivo, este pedacito de explante en cultivo da origen a una planta in vitro y esta plántula es un clon. Es con el mismo ADN que la planta madre, ¿no? Entonces, esta planta clonada puede dar lugar a una propagación masiva de plantas que se obtienen plantas idénticas en un gran número y en un espacio reducido. ¿Cómo lo relaciono yo eso con la biodiversidad? Hemos dicho que a veces hay innovaciones biotecnológicas. Yo necesito multiplicar de manera masiva y rápido ciertas plantas para vender, para reforestar, para una cierta aplicación. Y esto me permite realizar eso, acelerar procesos y además en espacio reducido, porque estas plantas in vitro tienen una tasa de multiplicación que casi en un mes está de aquí, un pedacito de planta está de este tamaño, da lugar a 4, de estas que crecen dan lugar a otras 4 y así, ¿no? Entonces, esta micropropagación es fundamental para muchas cosas, incluso para hacer empresa, ¿no? Y hay algunas plantas, bueno, aquí podemos ver un poco que se está sacando un pedacito de la planta y se está poniendo en el nuevo medio de cultivo de esta manera, ¿no? Se está poniendo en el nuevo medio de cultivo un pedacito de planta que va a dar lugar a la planta nueva. Ahora, hay biofábricas en varios lugares de Latinoamérica. Esta es una, por ejemplo, de la Argentina. Esta es una que trabaja también con plantas nativas y trabaja también con plantas que son para la alimentación. Entonces, imagínense, es toda una biofábrica de estas plantas clonadas. Exporta y todo eso, fíjense la infraestructura que tiene, los enormes laboratorios y además tiene también enormes invernaderos, ¿no? Entonces, esta actividad de micropropagación permite crecer a gran escala. Entonces, a lo mejor debe haber un pedido de que digamos, necesitemos árboles para reforestar o se necesite alguna planta especial para producir algo. Entonces, permite escalar y que esa nuestra innovación biotecnológica pueda escalar, ¿no? Y pueda llegar a una mayor cantidad de gente. Ahora también nos permite conservar in vitro, ¿no? Y eso es importante para la biodiversidad porque necesitamos también conservar in vitro, proteger in vitro. Entonces también hay la posibilidad de conservar in vitro. Esta es una planta que tiene un producto especial que le permite crecer más lento que esta que crece en un mes. Entonces, esta de aquí crece de este tamañito en un año y entonces se puede conservar y solamente se la multiplica cada año, ¿no? Entonces, las técnicas de conservación in vitro son para la diversidad, para la agrobiodiversidad, son muy utilizadas en todo el mundo, ¿no? También en Bolivia tenemos estos lugares donde se conserva la diversidad biológica, estos bancos de germoplasma que tienen laboratorios de cultivo de tejidos y que hacen esta conservación in vitro. También se hace crioconservación en Bolivia, ¿no? También se conserva a menos 196 grados pedacitos de plantas o semillas y estas de aquí se mantienen sin ninguna actividad biológica mientras están a menos 196 grados, con cero actividad. Y después de que salen, por supuesto, tienen una actividad normal, ¿no? Esta es una técnica que se utiliza muy similar, que se utiliza similar en humanos, que se utiliza en animales, en células animales, en espermatozoides, en óvulos, en embriones, son crioconservados en nitrógeno líquido, usando además unas soluciones que protegen que no se formen cristales al congelarse, ¿no? Porque si se forman cristales al congelarse, al descongelarse, esos cristales rompen la célula y destruyen el tejido, ¿no? Entonces, hay, por lo menos en todo lo que es biodiversidad animal, hay muchos trabajos y también en Bolivia de crioconservación, sobre todo de embriones, ¿no? Y hay este tipo de experiencias. Este es un trabajo de crioconservación en pasifloras, ¿no? Entonces, hay otras maneras también cuando, por ejemplo, se ha visto que hay alguna planta que produce algún aceite esencial, como por ejemplo el eucalipto. Entonces, se puede hacer en cultivo de tejidos un cultivo celular de células de eucalipto que entran a un bioreactor y que pueden ir aumentando su número, pueden ir creciendo, incluso pueden escalar a un nivel ya más comercial y estas células son productoras de algún aceite esencial, como digamos el eucalipto,
¿no? Algún metabolito secundario que producimos en bioreactores, ¿no? Y esto permite también escalar, no sé, empezar por un poquito, después en un frasco, en un bioreactor chiquito y escalar a bioreactores grandes, ¿no? Aquello que son células de plantas, que son fábricas de moléculas, como por ejemplo yo les ponía el ejemplo del eucaliptol, células de eucalipto que dan lugar a que de aquí se saque el eucaliptol, ¿no? Eso, ¿en qué nos beneficiaría con respecto a ir y sacar hojas de los eucaliptos? En que al ir y sacar hojas de los eucaliptos pelamos los árboles, dañamos y una serie de cosas, ¿no es cierto? En cambio, en este caso, bueno, es más controlado y permite tener también una mayor escala, una mayor pureza y todo eso, ¿no? Pero también se puede la formación de embriones y estos embriones se vuelven las semillas artificiales. Se los rodea en un gel y este gel, quizás no en nuestro país porque nosotros somos un lugar que es muy seco, digamos, ¿no? Bueno, hay lugares que son más húmedos, pero sobre todo en Cochabamba, por decirles, es un ambiente seco. Entonces, esto como se hace en otros países, sobre todo del norte de Europa, como Holanda, que son muy húmedos, entonces, ¿qué se les hace? A estas bolitas se les pone una capa como un pellet, algo más duro, y se los siembra como una semilla normal, ¿no? Entonces van a campo, porque es un lugar más húmedo. Y también se puede poner lo que queramos dentro de este líquido que está aquí adentro, ¿no? Estas son las famosas semillas artificiales. Entonces, lo que yo les decía, el cultivo de tejidos, solamente yo les he mencionado 4 técnicas o 4 o 5, pero permite la conservación de la agrobiodiversidad, de la biodiversidad en general, permite la conservación, pero también el aprovechamiento. También permite el aprovechamiento que si el hombre identifica algo que es interesante, puede después convertir eso interesante en que sea una innovación biotecnológica y pasar a comercialización o a producción a mayor escala, ¿no? Entonces, estas técnicas permiten el trabajo de investigación mismo, el de innovación y el de producción. O sea, acompañan, ¿no? Estas técnicas biotecnológicas de cultivo de tejidos acompañan al manejo y conservación de la biodiversidad, ¿no? Ahora, con respecto a la biología molecular, estas técnicas de biología molecular son técnicas que están dirigidas hacia el ADN o hacia las proteínas, pero sobre todo al ADN, al ARN. Voy a ir rápido porque en esta parte, pero les voy a hacer recuerdo a los que no tienen formación biológica del colegio, que ustedes ya saben dónde está el ADN, todo, pero solamente para recordar a aquellos que no tienen formación biológica, ¿no? Y que se tienen que acordar del colegio. Ustedes saben que el ADN de todos nosotros se localiza en el núcleo de la célula, ¿no? En este caso es una célula vegetal. Tenemos el núcleo de la célula, ¿no? Están las células que están constituyendo un tejido y que está el ADN dentro del núcleo. En este núcleo, en esta célula, están los cromosomas, donde está toda la información genética, y este ADN que está aquí es un ADN enrollado para que se mantenga estable, protegido. Si nosotros pensamos que el ADN de una célula nuestra mide más de 2 metros, imagínense lo que sería eso desorganizado en nuestra célula. Se anudaría todo, sería un desastre. Pero en cambio tiene un nivel alto de organización para estar disponible. Entonces, segmentos de este ADN es aquello que se llama genes. Y estos genes o el ADN está conformado por 4 letras, digamos que representan a 4 moléculas. Son 4 moléculas que esa secuencia hace que sea siempre diferente el ADN, la forma como se ordenan estas 4 letras, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros llamamos una secuencia de ADN. ¿Cómo están estas 4 letras? Acuérdense ustedes que el ADN es de doble cadena, ¿no? Y que está conformado de esta manera. Ya esto es lo que nosotros llamamos secuencia del ADN. Una secuencia en cómo están
ordenadas las letras del ADN. Hace poco hemos oído que finalmente se ha secuenciado la totalidad del genoma humano, que lo que se dio hace unos 20 años era solamente como un borrador, pero que ahora está ya limpio, y también que todo el tiempo se están determinando las secuencias de una especie y de otra, ¿no? Y es justamente la determinación de esto, de todo su ADN, ¿no? Que tiene más o menos, no sé, unos 18.000 millones de estas letritas, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante el ADN y por qué lo pongo aquí? Porque este ADN tiene las instrucciones, una información codificada para producir proteínas, que son las que hacen que nosotros seamos nosotros. Es decir, que tengamos la forma que tenemos, que reaccionemos como reaccionemos, que tengamos una herencia para ser diabéticos, no diabéticos, que nosotros seamos personas con tendencia a la depresión, al suicidio, al alcoholismo, o que seamos inteligentes, o un montón de cosas así que no solamente rigen nuestro físico y el tipo de ojos, el tipo de boca, no, sino todo, o sea, el funcionamiento de nuestro cuerpo y también la parte emocional, ¿no? Entonces, aquí hay las instrucciones, aquí hay todas las instrucciones para esa vida. Es por eso que se llama el dogma central de la biología, pero en realidad ahora se lo llama el dogma central de la vida, porque aquí está el secreto de la vida. En esa información codificada es la que permite todas estas proteínas, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un gen, que es una secuencia de ADN del color de flores, y al producirse esta proteína, que es una proteína que da lugar a que se formen pigmentos violetas o púrpura en la flor, entonces se forman estos pigmentos, ¿ya? Ahora, este ADN puede ser extraído por diferentes técnicas porque va a depender si estamos sacando de sangre que es líquida, si estamos sacando de unas hojas que hay que triturarlas, una serie de cosas, o en medicina forense también, o sea, de pocas células que están en la raíz del pelo o de una gota de sangre en el suelo que está seca y todo eso. Hay diferentes técnicas. Y el ADN, a veces creemos que lo visualizamos de esta manera, y esta es una representación esquemática. Pero en realidad el ADN se visualiza por electroforesis en unos geles en donde se ponen las muestras en estos pocillitos y el ADN está cargado negativamente y migra hacia el polo positivo. Esto se une a una fuente de energía eléctrica y el ADN es estirado hacia el polo positivo. En realidad, este es un gel de electroforesis. Este gel que vemos aquí, que es un plomito un poquito más oscuro, es este de aquí, en donde vemos que en cada pocillo, o sea, aquí hay una muestra, aquí hay una muestra, una muestra, una muestra y así las diferentes muestras, ¿no? Es así como en realidad se ve y se estudia el ADN. Pero también hay una técnica que nos hemos familiarizado mucho con la pandemia y es esta técnica del PCR, que permite multiplicar ciertos segmentos de ADN y que permite multiplicar estos segmentos de ADN hasta que sean visibles en una electroforesis. Entonces, estos segmentos de ADN, cuando nos hacen una prueba de PCR para el COVID, ¿qué cosa estamos multiplicando 1 billón de veces? Un segmento del ADN del virus, ¿ya? Entonces, en un aparato que se llama termociclador, ahí ocurren esto. Aquí yo les pongo un ejemplo, después vamos a ver ejemplos más de biodiversidad, pero por ejemplo, si es que hacemos un test de paternidad, este es un gen, este es otro gen, este es otro gen, y el hijo tiene que haber heredado esta banda, esta línea de la electroforesis, ya sea de la madre o ya sea del padre. Lo mismo aquí, ya sea de la madre o ya sea del padre, o en este caso de ambos, ¿no? O en el caso de este otro, de ADN de sospechosos, ¿no? Entonces, tenemos el ADN en la escena, la sangre en la escena del crimen, se extrae ADN, tenemos un sospechoso, un sospechoso 2, se supone que esta sangre en la escena del crimen es de uno de los sospechosos, y al hacer una electroforesis tiene que tener un perfil similar a alguno de los dos sospechosos, ¿no? Entonces, C es igual a este. Y es así como es más fácil entenderlo con estas cosas que son de la cotidianidad que en la biodiversidad misma. Pero también aquí es un estudio de diversidad genética dentro de una especie, que nos permite realizar agrupaciones que pueden ser de acuerdo a qué cuán parecidos son, de acuerdo a de qué lugar vienen, de acuerdo a todo, a
a todas esas características que vamos relacionando con la parte física, ¿no ve? Con la parte somos nosotros, o que es una planta, o que es un animal, ¿no? Entonces, estos son geles de verdad, o sea, geles, y después podemos hacer agrupaciones. Es decir, fíjense, este grupo es completamente diferente a este otro grupo. Y dentro de este grupo nosotros podemos estudiar y podemos estudiar y podemos ver una estructura de esta población. Entonces, eso nos permite, por ejemplo, hacer en un estudio de diversidad genética en los chuis, en los frijoles, ver cuáles de ellos son de origen andino, cuáles son de origen mesoamericano, cuáles están emparentados con los silvestres, y todos estos estudios, y hacer estos estudios de diversidad genética son sumamente importantes para las posteriores técnicas de conservación de la biodiversidad, ¿no? Entonces, estos estudios de diversidad genética son básicos para cómo vamos a conservar la biodiversidad, ¿no? Igual aquí vemos agrupaciones, ¿no? Aquí hay un pequeño grupo que se separa de este otro grupo grande, pero vemos cómo se van agrupando y se va dando sentido a esa población desde el punto de vista genético. Por supuesto, siempre lo tenemos que digamos, relacionar con algo, como digamos, todas este grupo son variedades del agricultor, estos son los silvestres, y así con algo, o con el color, o con alguna cosa, ¿no? También relaciones de parentesco. Estas relaciones de parentesco, también se pueden hacer estudios de parentesco. Este es un estudio de parentesco real, también en frijol, en donde se puede ver, así se hacen los estudios de parentesco, de ver cuán pariente es uno, si es su progenitor, si es su ancestro, si es algo así. Yo les pongo aquí un ejemplo que es más fácil de entender que frijoles, y es justamente un trabajo que se hizo en Chile, porque hay una hipótesis, capaz ustedes la han escuchado, que avala que las momias que se han encontrado en los Andes podrían venir de origen amazónico, de los amazónicos actuales, que eran parientes de ellos. Entonces se ha hecho este estudio, y este estudio corrobora eso y dice que definitivamente las momias andinas, las momias de poblaciones andinas, están relacionadas con ADN de las actuales poblaciones amazónicas, son más parientes que este grupo. Fíjense, de este grupo no son tan parientes. En cambio, aquí, este ADN de las momias agrupa con las poblaciones amazónicas. Este es un estudio de parentesco. Este es un estudio que se llama biológicamente de filogenia. ¿Ya? Y también la estructura poblacional. Ustedes dirán, ¿de qué me puede servir la estructura poblacional? Pero, por decirles siempre en frijoles, pero por decirles, es ver cada uno de estos sería un individuo, y ver que hay algunos que son más silvestres, otros más cultivados, que son un cruzamiento entre estos, o entre los tres, además unos de tipo mesoamericano, y así se va viendo la estructura genética de la población. Les pongo un ejemplo. Tenemos en el Parque Tunari, antes estaba todo poblado por estas quehuiñas, ¿no ve? Todas las quehuiñas, esta planta que es como un árbol, que es un árbol que es como papel, ¿no? El tallo. Entonces, estas de aquí se han ido separando por efectos del hombre que quema, que cultiva, que una serie de cosas se han ido separando. Entonces, es importante, se ha hecho un estudio poblacional de genética de poblaciones en cada isla de bosque para ver cómo se enfrenta el manejo de esa biodiversidad, ¿no? Entonces, ahí es importante. Ahora también el diagnóstico molecular, nosotros nos hemos relacionado mucho con esto en el COVID, ¿no? Entonces, hay un negativo como control, un positivo como control, y las muestras. Estas son muestras negativas y estas son muestras positivas. O también a veces en algunos análisis hemos visto esto, o sea que por encima de esto, la raya es de este control positivo, por encima de esto, nuestra muestra es positiva. A veces también en nuestro análisis de COVID vemos esta situación. Entonces, en este caso también podemos identificar ciertas características particulares. Por ejemplo, este gen que le da una característica al maíz de que tiene una mejor calidad biológica su proteína. Entonces, aquellos que tienen mejor calidad biológica, aquellos que no tienen. O una arveja que tolera una enfermedad, aquellas que toleran la enfermedad, aquellos que no toleran la enfermedad. Entonces, se pueden empezar a hacer estos trabajos que permiten discriminar en grupos a los individuos, ¿no?
Rápidamente, ¿qué son las ómicas? Las ómicas ustedes han debido oír hablar también de genómica, transcriptómica, proteómica, todo eso. Y no voy a entrar a detallar ninguna de estas ahorita porque no hay tiempo, pero sí lo que les quiero decir es que hay toda una investigación de manera individual de cada una de estas ciencias. Pero hay una que es bien interesante, que es la medicina personalizada. Habrán escuchado ustedes la nutrición personalizada, la nutrición de excelencia, la nutrición específica, la nutrición para deportistas, es justamente una unión de todas estas ómicas, ¿no? De estudios del ADN, de estudios del ARN, de estudio de las proteínas, de los metabolitos y así. Entonces, ya cuando entra en juego el ambiente, entonces esa medicina especializada, esa medicina puntual, responde a estas, ¿no? Entonces, también hay estudios como la metagenómica que permite estudiar a nivel de bacterias, a nivel de suelos, de agua, comunidades de poblaciones, o sea, no solo una población, sino comunidades, a toda la comunidad. Sacamos una muestra de agua y se estudia toda la muestra. Sacamos una muestra de suelos y se estudia el ADN de toda la muestra. Y ahora con las técnicas modernas de secuenciación, de determinar esa secuencia, acuérdense, permiten que ocurra esto. Si nosotros hacemos un cultivo solamente de una bacteria, vamos a tener solo una muestra. En cambio, aquí hay una mezcla de especies que viven juntas y que se colaboran, ¿no? Entonces, por eso es interesante estudiarlos en meta, en grande. Este es un trabajo que se ha hecho, que es justamente con diferentes tratamientos que se han hecho en Pairumani, en el Centro Fitotécnico de Semillas de Pairumani, en suelo, y que se ha visto que con cada tratamiento hay una diferente composición. Esta es una especie, aquí hay otra especie, aquí hay otra y así, y que este es el testigo que la composición de las especies es de una forma y es de diferente forma con los diferentes tratamientos, pero es en suelos. Ya, entonces, en suelos. Entonces, este es un estudio muy interesante de comunidades microbianas y son estudios que, digamos, se realizan en biodiversidad, también en ciencias y tecnología, en el Centro de Biotecnología y Estudios de esta clase, pero con comunidades bacterianas que están en lugares extremos, ¿no? Que en el salar y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, siempre para acordarles qué es esta secuencia, voy a ir más rápido en esta parte, siempre acordándonos qué es esta secuencia. Ahora hay técnicas para determinar esa secuencia. Si antes se secuenciaban un pedacito de ADN en 15 días, después vino unas técnicas más especializadas que permitían pedazos más grandes en 2 días, pero ahora se puede pedazos inmensos en horas. Entonces, la capacidad del hombre de poder determinar esta secuencia de individuos completos ha crecido infinitamente en esta temporada y haciendo estas técnicas mucho más económicas, ¿no? Mucho más económicas. Es por eso que hay muchas especies a las que ahora se ha determinado su genoma completo con estos aparatos y estos equipos biotecnológicos que son muy impresionantes. Entonces, una secuencia, cuando uno manda a determinar una secuencia al lugar donde hacen estos estudios, nos llega de esta manera, nos llega la secuencia determinada. Entonces llega por internet esto y se utiliza la bioinformática. Se utiliza la bioinformática ¿para qué? Para justamente analizar estas secuencias. La bioinformática está en medio de las estadísticas, las ciencias computacionales y la biología. Es una mezcla de estas tres. Entonces, es aquello que se llama estudio sin sílico, ¿no? Entonces, y que permite comparar estas secuencias entre individuos. Entonces, ya se realizan trabajos muy menudos comparando estas secuencias entre diferentes individuos o diferentes especies o diferentes poblaciones. Hay también bancos de genes, en donde todas las personas que determinan secuencia tienen casi una obligación moral de mandar al banco de genes para que esté ahí esa secuencia de cierta especie. Entonces, si uno quiere hacer trabajos de comparar, pues entra al banco de genes, que es gratuito, y compara la secuencia que ha determinado, que le han mandado esta, para ver qué cosa es. Entonces, si uno tiene esto en su muestra, no sabe qué es, pues se va a ir a un banco de genes. Y después el banco de genes va a comparar, lo cual se llama linear, va a comparar esas secuencias con toda su información que tiene en esa biblioteca, en ese banco. Y va a comparar nuestra muestra
con todas esas secuencias que él tiene ahí, ¿no? Entonces, él ya nos avisa que es una cepa de una bacteria, y nos dice es Azospirillum brasilense, y es eso lo que estamos viendo. Entonces, si bien esto me ha llegado de donde yo he mandado a secuenciar, no se entiende nada, pero si yo meto esta información al banco de genes, pues el banco de genes me dice a un cierto punto se trata de tal cosa, lo cual me permite hacer estudios posteriores, ¿no? Digamos, aquí me dice que se parece 100% a esta de aquí. Entonces, ¿en qué me interesaría a mí Azospirillum? En realidad, yo ya puedo hacer una innovación biotecnológica de eso. ¿Por qué? Porque Azospirillum es un promotor del crecimiento vegetal. Es para mí bien importante que esté en mi suelo. Y quizás yo quiero hacer un bioinsumo a partir de eso. No quiero hacer un bioinsumo. Entonces podré poner una empresita que produzca fijadores de nitrógenos, bacterias micorrizas, bacterias fijadoras de nitrógeno, bacterias que son promotoras del crecimiento vegetal o solubilizadores de fósforo. Hay todas estas empresas de bioinsumos ahora que utilizan biotecnología, que las técnicas para producir son bioreactores, son técnicas biotecnológicas, y que las técnicas de investigación también han sido todas biotecnológicas en base a la gran biodiversidad que existe. Se han identificado aquellas que son importantes y a partir de esas se ha hecho una innovación, se ha constituido en una innovación biotecnológica y una empresa, ¿no? Tal es el caso de la empresa Biotop, de la Fundación Proimpa, que produce todos estos bioinsumos, ¿no? Pero hay todo un desarrollo biotecnológico que ha empezado desde la investigación con técnicas biotecnológicas, el escalado en bioreactores y todo eso para producir de manera comercial estos bioinsumos, ¿no? O biopesticidas, también igual. Entonces son microorganismos o, algún compuesto del microorganismo que sirve para matar insectos que son dañinos para la agricultura o así, ¿no? O digamos algún hongo dañino para la agricultura. Entonces también los biopesticidas son producidos con técnicas biotecnológicas a nivel comercial, a nivel escalado. Se utilizan bioreactores, una técnica biotecnológica, pero ha empezado también con una investigación, estudiando genes, estudiando secuencias de ADN. Estudiando secuencias de ADN de la biodiversidad, partiendo en la biodiversidad de microorganismos, secuencias de ADN, y esas son las que yo después identifico qué especies son y sobre esas empiezo a trabajar, ¿no? Entonces, también bioremediación. Ustedes saben que tenemos contaminantes que se botan de la minería, de las empresas petroleras, de las fábricas, que contaminan aguas, suelos y a los animales que están ahí. Entonces, la bioremediación es justamente utilizar estas bacterias que son capaces de remediar el medio, el agua, el suelo. Es decir, estas bacterias tienen la capacidad de comerse ciertos compuestos y de biodegradarlos justamente. Entonces, son técnicas biotecnológicas y actualmente hay empresas también en el país también que hacen bioremediación a nivel comercial, y en las universidades nuestras se investiga mucho sobre bioremediación para justamente remediar derrames de petróleo, agua que sale de las minas y todo eso, ¿no? Y poderlo recuperar, por supuesto. ¿Qué oportunidades y tendencias en general tenemos pensando en la biodiversidad? Hay muchas oportunidades y tendencias con la biotecnología utilizando la biodiversidad. Hay desde el punto de vista agrícola y pecuaria, ¿no? La parte agrícola, la parte de los animales, lo que yo les hablaba de los bioinsumos, la propagación in vitro, todas estas tecnologías reproductivas que se utilizan para vacas, para caballos, ¿no? Estos métodos de selección asistida, nuevas variedades que se producen también, pero también alimentos, todos los ingredientes naturales, ciertas enzimas para producir, por decirles la cerveza, para fermentar, pero no solo para fermentar, para clarificarla, se produce otra enzima, se mete otra enzima a la cerveza para clarificarla. Entonces, en la industria de alimentos hay un montón de estas utilidades, ¿no? Todos los probióticos, los prebióticos, en la industria de los cosméticos, también los ingredientes naturales de los cosméticos, todo lo que son los nutricosméticos. Desde el punto de vista de la salud es inmenso, ¿no? Entonces,
los medicamentos, pero también esa medicina personalizada que yo les hablaba, que es la suma de todas las ómicas, ¿no? Las vacunas, las pruebas diagnósticas, en este caso las pruebas COVID que nos hemos hecho durante todo este tiempo, son biotecnología. Las vacunas son biotecnología, ¿no? Son biotecnología también. Entonces, bueno, y la bioinformática que trabaja fuertemente con la biotecnología ligada a la salud, ¿no? Entonces, también en la parte de la energía, la bioenergía a partir de cultivos y todo eso, también hay una serie de oportunidades en la biodiversidad que con la biotecnología se pueden escalar a un nivel comercial o también, por supuesto, se puede conservar. También se puede conservar y se puede utilizar de manera sostenible. Eso es lo que se trata de buscar, no que sea una explotación que al final desequilibre, ¿no es cierto? Sino que sea una explotación a nivel que sea sostenible, ¿no es cierto? Que sea sostenible para que progresemos nosotros, pero no solamente eso, sino además se conserve la biodiversidad, se conserve, se cuide, que nos sintamos parte de ella, porque realmente somos parte de la biodiversidad y por lo tanto tenemos que también ser guardianes y cuidadores de esa agrobiodiversidad. Por supuesto, utilizarla, pero utilizarla de manera sostenible y ocuparnos también de su reparación, ocuparnos de reparar si es que hemos hecho algún daño, ocuparnos de repoblar y todo esto, ¿no? Entonces, y con respecto al ambiente, como yo les digo, hay un montón de oportunidades con la biotecnología, ¿no? Todo lo que es bioremediación, la conservación de la biodiversidad y el aprovechamiento y valorización también de subproductos de la biodiversidad. Entonces, hay un montón de oportunidades y tendencias, como yo les digo, que unen la biotecnología y la biodiversidad, ¿no? Entonces, no solo en nuestro país, sino mucho más en otros países en donde la tecnología también es más avanzada, pero también en nuestro país. En nuestro país también hay ejemplos que nos ponen muy orgullosos de biotecnología y biodiversidad relacionadas, ¿no? Así, esas oportunidades que ha dado el manejo sostenible de la biodiversidad. Eso, entonces, muchas gracias. Gracias por su atención. Ahí está mi correo, si me quieren escribir, mi teléfono, que es el WhatsApp, ¿no? Entonces, también, con todo gusto, lo que necesiten. Y así, ¿no? Yo soy docente en biología, soy docente en la carrera de biología, en ciencias y tecnología. Entonces, ustedes, yo estoy ahí para cuando ustedes me necesiten, consultas o si quieren algún asesoramiento, lo que necesiten, con todo gusto. A mí me gusta mucho trabajar con jóvenes, me gusta mucho trabajar con los estudiantes, me gusta mucho ser parte de ese su entusiasmo, de ese su amor a la ciencia y entonces yo feliz de trabajar con ustedes o de ayudarlos en lo que se requiera. Entonces, de nuevo, les agradezco por la invitación y quedo abierta a cualquier pregunta y también a cualquier pregunta posterior al mail o al teléfono, ¿no? Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Inge, por su increíble ponencia, realmente muy interesante, ¿no? Vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Para esto, Rivaldo nos va a estar ayudando. Muy bien, gracias. Todos están muy callados. Ok. Bueno, hay algunas preguntitas en ¿Ya? Facebook. Ricardo Soria nos dice, en este campo en el que usted se desenvuelve, ¿qué sector nota que qué sector nota que mete más esfuerzo en el desarrollo? ¿El sector privado o el sector público? Bueno, en realidad el sector público, a través de las universidades sobre todo, y algunos centros de investigación también, sobre todo fundaciones privadas de investigación, hace una investigación
importante. Pero el sector privado, por supuesto que desde el punto de vista de ya utilizar esa información, ¿no? Utilizar esa información. Ahora, ¿qué es lo que se ha puesto de moda en el mundo entero y que tendríamos que hacerlo también aquí? Y es estas alianzas entre el sector público y el sector privado. Es decir, el sector público quizás no tiene los recursos para formar industria, formar aprovechamiento, pero sí tiene para investigar. Entonces, actualmente hay en la Argentina, en el Brasil, en lugares que están al lado nuestro, hay empresas público-privadas, o sea, de universidad y de los privados, ¿no? Para que cada uno cumpla su rol y al final estas investigaciones también no queden en nada y en una tesis solamente, ¿no? Sino también lleguen a un público mayor y se beneficien mucho más. Hay de todo, en el país hay de todo, pero las universidades investigan, pero los privados hacen más industria, empresa de eso, ¿no? Emprendimientos. Desde chiquitos, desde cosas chicas hasta emprendimientos mucho más grandes, por supuesto, como una fábrica de bioinsumos. Ok, muchas gracias, Inge. Hacer un pequeño plus aquí, comentarles a nuestros participantes que ya se va a estar habilitando el formulario, como también el código para que puedan llenarlo y puedan acceder a su debida certificación. Bien, vamos a continuar con las preguntas. Rosario Céspedes dice, en cuanto a la producción de forma artesanal, ¿dónde se puede registrar? Así para poder ser comercializadas y qué tipo de control de calidad se le puede realizar. Por ejemplo, la AMPS hay en Bolivia para realizar un control y luego ser exportado. No sé exactamente qué es la AMPS, perdón. Bueno, eh, no nos Bueno, pero es especifica muy algún tipo bien. de control de calidad. En realidad, sí, se tendría que hacer un control de calidad, sobre todo cuando son alimentos, ¿no? Hay para poder validar los laboratorios, hay a través del INORCA y hay esta reglamentación. Ahora hay también cuando uno ya está yendo a mayor escala produciendo alimentos o así, hay también el SENASAC y así, ¿no? Con diferentes que certifican la instalación, el proceso, para cuando llega a público, ¿no? Entonces también hay esto. Ahora, si es que es artesanal y se vende por internet, bueno, no hay una reglamentación verdadera, hay un montón de estos productos, ¿no ve? Que se venden de manera artesanal y se venden en las ferias locales o a través del internet. Hay esto. Estos no son regulados, ¿no? Estos no son regulados. Uno confía en la buena fe del que se lo está vendiendo. Pero si uno ya tiene un permiso del SENASAC, está completamente regulado, ¿no? Estos procesos están regulados, depende del nivel al que quiere llegar. Si uno tiene una empresa a nivel artesanal, por supuesto que no se la va a certificar el SENASAC, pero tampoco puede entrar a un supermercado, por decirles, ¿no? Entonces su escala es menor, su escala de venta es menor, ¿no? No sé si a eso se refería. Esperemos que sí. Muchas gracias, Inge. Bueno, hay otra preguntita de Rosario Céspedes. Nos dice, para el eucalipto se puede requerir en menor cantidad y el resto se lo puede hacer de forma sintética, como lo realizan las industrias farmacéuticas. En realidad, no es mismo de forma sintética, es utilizando células de eucalipto, es decir, de forma biológica, pero en condiciones controladas, ¿no? Pero no es de forma sintética. O sea, esto que yo les he expuesto, si bien hay aceites esenciales o algunos otros compuestos de medicamentos y todo, que también se utilizan con procesos químicos en fábrica de manera sintética, lo que yo les he expuesto no es eso, no es hacerlo de manera sintética, sino utilizar un microorganismo o utilizar una célula de una planta para producir algo, o sea, utilizar
acuérdense cómo era la definición de biotecnología, un organismo o algún compuesto de ese organismo para obtener un proceso o un producto. Entonces, estamos utilizando células de eucalipto. Ya no es sintético. Si bien esas células de eucalipto son células que están en un medio de cultivo en suspensión y van produciendo el eucaliptol, digamos, se puede extraer de ahí, pero no es un proceso químico sintético, sino es un proceso biológico en condiciones controladas. Ok. Bueno, tenemos más preguntitas. Eh, Freddy Elías Carvajal Palma dice, ¿cómo saber la secuencia de un gen que da una característica específica una vez ya secuenciado el genoma? Bueno, si es que la secuencia del genoma como tal es en realidad como si nosotros tuviéramos un libro y no sabemos leer. Entonces, tenemos que aprender a leer y a descifrar qué dice en cada frase y cada palabra. Y eso es lo que se está haciendo. Eso es lo que se hace todo el tiempo, de descifrar esos segmentos están relacionados con qué característica nuestra, ¿no? Entonces, hay trabajos específicos que empiezan a buscar correlaciones entre una característica y una secuencia, que es lo que yo les mostraba en esos geles en donde permite determinar si la planta tiene una buena tolerancia a una enfermedad o si tiene una característica nutricional mejor, como esa calidad biológica del maíz. Entonces, si la tiene, sí podemos identificar a nivel de biotecnología. Entonces, esa primera secuencia total es como yo les digo, un libro y nosotros no sabemos leer. Entonces, aprender a leer es justamente lo que está haciendo los biólogos moleculares ahora, los bioinformáticos, aprender a determinar, a relacionar cómo se relacionan ciertas secuencias con características. Y esos son estudios puntuales, no podemos empezar a estudiar todos los genes. Hay gente que su vida entera se dedica a estudiar una sola característica y a qué genes responden, ¿no? A qué secuencias responden. Entonces, una vez que nosotros tenemos la secuencia, tenemos que trabajar bioinformática con los bancos de genes y también en campo con las características, ¿no? Ya sean agrícolas o ya sean a nivel diversidad mismo, biodiversidad mismo, entonces, o microorganismos. Entonces, hay que ir haciendo una correlación. No es que las técnicas biotecnológicas y la biología molecular caminan solas, no, caminan de la mano de la parte morfológica, es decir, de la parte del cuerpo, del funcionamiento. Hay que correlacionar con un funcionamiento, con una forma del cuerpo. Entonces, si uno está estudiando un gen, tendrá que correlacionarlo con lo que produce ese gen, ¿no? Y a ciertos segmentos. Ok, muchas gracias, Inge. Creo que tenemos una preguntita más. Ricardo Soria dice, con respecto a los biorremedios, ¿cómo se trata en caso de derrames de petróleo? De la bioremediación. Ya, eso ocurre también, les comento, en nuestro país ocurre, sobre todo en derrames no derrames, sino en agua de minería. Entonces, lo que se hace es que si tenemos, digamos, un derrame de petróleo en una fuente de agua, hay unas bacterias que ya se las ha estudiado con anticipación, con todas estas técnicas de biología molecular, de bioinformática, se sabe cuáles son y esas de ahí se producen para que cuando hay un derrame se liberen estas bacterias al agua, digamos, hay un derrame en una masa de agua, se derrama el petróleo, se liberan estas bacterias y qué capacidad tienen estas bacterias. Estas bacterias son capaces de comer el petróleo y de convertirlo en moléculas más simples, en moléculas que no son dañinas para el ambiente. Entonces, en realidad, estas bacterias están limpiando esa agua de moléculas pesadas que podrían contaminar ríos, que podrían matar animales, que podrían además contaminar terrenos de cultivo, pueblos con mercurio. No hay trabajos bien lindos en la UNSA, trabajos lindos en la UNSA con mercurio que contamina pueblos saliendo de las minas. Entonces, hay bacterias que se comen el mercurio y son bacterias que bioremedian tierras o bioremedian agua
para que la limpian de esta impureza, ¿no? Y son bacterias que, por supuesto, se las ha estudiado con técnicas biotecnológicas y se las produce también con técnicas biotecnológicas para cuando hay un derrame o digamos, un vertido de aguas a un río y se contamina, se puede hacer un tratamiento con estos microorganismos. Ahora también hay fitorremediación, no solamente biorremediación es sobre todo con bacterias. Y fitorremediaciones hay con ciertas plantas que se ponen en el lugar, sobre todo plantas acuáticas, y que absorben ciertos metales pesados y también hacen una remediación del ambiente. Ok, bueno, tenemos una última pregunta de Xica Andrea. ¿Cuál cree que aún son nuestras falencias respecto a poder producir más material de investigación en nuestro país? Sí, yo creo que una de las cosas que me parece que nos falla mucho es esas líneas de investigación. A veces tenemos tendencia a que en todas las universidades se repite lo mismo, en los centros de investigación se repite lo mismo, y no podemos darnos ese lujo en el país, ¿no? Deberían haber líneas de investigación que podamos seguir, ¿no? Líneas de investigación que deberían venir desde el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, de decir, se va por aquí, esto es lo que se necesita, que sistematizar todo eso que hay para ver qué hace cada quien, ¿no? Eso por un lado. Y por otro es que esas investigaciones que son lindas y que se hacen en las universidades o en los centros de investigación, pues puedan llegar a ser útiles. Es decir, a esas investigaciones le hagamos el nexo con quien tiene el dinero para poder producir un beneficio a partir de esa investigación. Esas son cosas que yo veo que fallan, ¿no? Que a veces nos preocupamos solo de cuidar aquello que hacemos y no es tanto demostrarlo. Y tal vez en eso demostrarlo alguien podría ayudarte con una inversión. Es lógico que los centros de investigación o las universidades no tienen un dinero para hacer industria, pero sí los privados que tal vez puedan hacer de manera conjunta. Estas cosas que ya se han ido dando cuenta también, como les digo, los países vecinos como el Brasil o la Argentina, que han empezado a fortalecer esa alianza público-privada. Muchas gracias, Inge. Realmente estamos teniendo una buena interacción. Hay muchas personas que le están haciendo llegar sus felicitaciones por tan extraordinaria ponencia. Y bueno, tenemos una última preguntita de Catherine Tito. Nos comenta, muy buena exposición, Inge, con respecto a la biorremediación y fitorremediación. ¿Sabes si hay laboratorios en la UMS que realicen este tipo de investigación? Sí, claro, el Centro de Biotecnología que es dependiente de la carrera de Química y en Ciencias y Tecnología. Ellos hacen trabajos de investigación en biorremediación. Genial. Muchas gracias, Inge. Ahora sí, eh, les mandan sus felicitaciones. Hay comentarios como muy buena ponencia. Realmente el tema ha sido muy interesante, ¿no? Muchísimas gracias, Inge. Y bueno, nos despedimos, ¿no? Muchísimas gracias al público también presente. Y bueno, comentarles que esta ha sido la última ponencia del segundo ciclo de webinars de la AUCES, entonces esperamos que puedan seguir participando de otras actividades que se van a llevar a cabo, ¿no? Conjunto con las otras sociedades también que lo conforman. Muchísimas gracias, Inge, y muy buenas noches, tengan todos. Muchas gracias, Ale. Gracias a la Sociedad de Científicas, a las Sociedades Científicas de San Simón por tan linda iniciativa. Felicidades, sigan adelante. Muchas gracias y yo les deseo toda la suerte del mundo y muchas bendiciones. Cuídense. Chao.